Miguel Acuña Álvarez, Adrián Lobato, Cristóbal Ponce de León, César Augusto Ortiz, Luis Felipe Mora, Alán Omar Cruz Mendoza, Guillermina Castillo Ortiz, Luis López Martínez, un mes, las benditas ánimas del purgatorio, el novenario Luis Jesús Calderón Amaya. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, la gracia y la paz de parte de Dios nuestro Padre, de Jesucristo el Señor, esté con todos ustedes. Como el publicano en el templo, reconozcamos que hemos pecado. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho, de pensamiento, palabra, obra y omisión, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego, Santa María, siempre Virgen, a los ángeles, a los santos, y ustedes, hermanos, que intercedan por mí. Ante Dios nuestro Señor. Amén. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados, nos lleve a la vida eterna. Amén. Señor, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad de nosotros. De nosotros, Señor, ten piedad. De nosotros, Señor, ten piedad. Cristo, ten piedad de nosotros. Cristo, ten piedad de nosotros. De nosotros, Señor, ten piedad. De nosotros, Señor, ten piedad. Señor Dios, haz que nos revistamos con las virtudes del corazón de tu Hijo y nos encendamos con el amor que lo inflama, para que, configurados a imagen suya, merezcamos ser partícipes de la redención eterna. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que contigo vive y reina en la unidad del Espíritu Santo, y es Dios por los siglos de los siglos. Del primer libro de los Reyes. En aquel tiempo, Jeroboam, siervo de Salomón, salió de Jerusalén y se encontró por el camino al profeta Ahías, de Silo, que llevaba puesto un manto nuevo. Estaban los dos solos en el campo. Ahías tomó su manto, lo rasgó en 12 pedazos y le dijo a Jeroboam: Toma 10 pedazos, pues el Señor, Dios de Israel, te manda decir: Voy a desgarrar el reino de Salomón. A ti te daré 10 tribus, y a Salomón solamente le dejaré una en consideración a David, mi siervo, y a Jerusalén, la ciudad que elegí entre todas las tribus de Israel. Y desde entonces hasta el día de hoy, Israel se separó de la casa de David. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Israel, yo soy tu Dios, cumple mis mandatos. Israel, yo soy tu Dios, cumple tus mandatos.
No tendrás otro Dios fuera de mí, ni adorarás a dioses extranjeros, pues yo, el Señor, soy el Dios tuyo, el que te sacó de Egipto, tu destierro. Israel, yo soy tu Dios, cumple mis mandatos. Pero Israel no oyó mi voz, y mi pueblo no quiso obedecerme. Los entregué por eso a sus caprichos, y los dejé vivir como quisiesen. Israel, yo soy tu Dios, cumple mis mandatos. Ojalá que mi pueblo me escuchara y cumpliera Israel con mis mandatos. Yo al punto humillaría a sus enemigos y sentirían mi mano sus contrarios. Israel, yo soy tu Dios, cumple mis mandatos. Aleluya, 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 aleluya. Abre, Señor, nuestros corazones para que aceptemos las palabras de tu Hijo. Aleluya, aleluya, aleluya. El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Marcos. En aquel tiempo salió Jesús de la región de Tiro y vino de nuevo por Sidón al mar de Galilea, atravesando la región de Decápolis. Le llevaron entonces un hombre sordo y tartamudo, y le suplicaban que le impusieran las manos. Él lo apartó a un lado de la gente, le metió los dedos en los oídos y le tocó la lengua con saliva. Después, mirando al cielo, suspiró y le dijo, Efetá, que quiere decir, ábrete. Al momento se le abrieron los oídos, se le soltó la traba de la lengua y empezó a hablar sin dificultad. Él les mandó que no lo dijeran a nadie, pero cuanto más se lo mandaban, ellos con más insistencia lo proclamaban, y todos estaban asombrados y decían, qué bien lo hace todo. Hace oír a los sordos y hablar a los mudos. Palabra del Señor. Contexto geográfico nos sitúa otra vez en tierra pagana y le llevan a un hombre que es sordo y tartamudo. En los libros proféticos, el estar ciego y sordo representa una resistencia al mensaje de Dios. Por eso Jesús dice, el que tenga oídos para oír, que oiga. Porque hay quien viendo no entiende y quien oyendo no entiende. Están las facultades cerradas al mensaje de Dios y a la acción de Dios. Y en este caso, este hombre no se da cuenta de su limitación. ¿Por qué? Pues porque es sordo, no sabe cómo se suenan las palabras, no sabe
cómo se pronuncia, no sabe. Entonces, él mismo no se da cuenta. Él vive en su mundo, ¿no? Encerrando en su manera de entender las cosas. Por eso aquí no solamente representa a aquellos que resisten el mensaje de Jesús, se resisten al mensaje de Jesús, sino también añade la nota de no resistan al mensaje de Jesús porque no lo comprenden. El verbo akouo griego que se refiere al pecado significa no escuchar. Y el que no escucha no obedece. Entonces hay muchos que no entienden la palabra de Dios, no la comprenden y ponen resistencias. Hay muchas prácticas que nosotros tenemos que son deleznables y que no van con miras a nuestra salvación. Por ejemplo, un divorciado vuelto a casar no puede comulgar. ¿Por qué? Porque es pecado, es adulterio. Y una condición para comulgar es que estés en gracia de Dios. Si comulgas sin la gracia de Dios, pues cometes sacrilegio. Es decir, ofendes al amor de Dios, te burlas de Dios, porque tú permaneces en tu pecado, pero aparte aparentas que estás en comunión con Dios. Pues es un absurdo. Si el mandamiento es no cometerás adulterio y estás en adulterio y vas y comulgas, pues cometes otro pecado. Esas son las resistencias, ¿no? Esa es la incomprensión de un cristiano. Tú naciste para salvarte. Busca tu salvación. Pero ellos en su universo, pues piensan que eso está bien porque no comprenden que la gracia es para vencer al pecado, para remediar el pecado, para vencer al pecado, no para tolerarlo, no para justificarlo, no para vivir así pensando que vamos a obligar a Dios a que quiera lo que yo quiero. Eso es un estado de incomprensión de tu realidad espiritual y tu relación con Dios, y por lo tanto opones resistencias. Y cuando hablas de Dios, pues hablas, un tartamudo pues no puede articular bien las palabras, hablas lo que se te ocurre, lo que te sale, pero no sabes nada de Dios porque tu relación con Dios la has cancelado tú. Por eso dice el Evangelio, le llevaron entonces a un hombre. ¿Por qué? Pues porque él en su mundo, todo lo que veía y entendía, así era como debía de hacerse, ¿no? Le llevaron. Por eso cuando hay gente que reclama por eso, pues se les da esta explicación. Pues es un contrasentido que tú viviendo en pecado mortal, quieras comulgar estando en pecado mortal, cuando no se puede comulgar porque tienes pecado mortal. ¿Y quién lo dice? Jesús. Todo aquel que deja a su mujer, a no ser por unión ilegítima, y se junta con otra, comete adulterio. ¿Quién lo dice? Jesús. Te resistes a lo que dice Jesús, te resistes a lo que dice Jesús, no entiendes su mensaje, y entonces no lo comprendes y lo entiendes a tu manera. Pero el entenderlo a tu manera no es que lo estés entendiendo bien, pero otros sí se dan cuenta de tu incapacidad de comprender. Ahora, ¿la persona es incapaz de Dios? ¿Es incapaz de responderle a Dios? Los bautizados no. En el bautismo realizamos este rito de Efetá, después de los ritos iluminativos, ¿no? La unción de los catecúmenos para que seas discípulo de Cristo, después viene la entrega, el bautismo, luego la entrega del cirio, que es luz, Cristo, este hijo que ha nacido como hijo de la luz, ustedes papás y padrinos, procuren que camine como hijo de la luz. A ustedes, papás y padrinos, se les encomienda. Y después el Efetá, en el oído y en los labios. Que el Señor te conceda su tiempo de escuchar su palabra para que la proclamas para gloria de Dios Padre. Desde el bautismo hacemos eso. Y además, Jesús ata al demonio en el exorcismo menor.
para que no te perturben la vida terrenal con sus mentiras. Todo eso se hace en el bautismo cuando eres regenerado, cuando eres restaurado, cuando eres convertido en una nueva criatura, hijo de Dios. Y entonces empiezas a tener la gracia santificante, y esa gracia santificante es la que debe de crecer. Pero si la gracia se interrumpe, si la gracia, que es una relación con Dios, la rompes, y tú persistes en tu pecado y quieres vivir en tu pecado, pues eso es una cuestión de un sordo y un tartamudo, que tartamudea, ¿no? Es su razón que no es suficiente como para alcanzar la salvación. Alcanzarán el infierno. Y le suplicaban que le impusiera las manos. Es el contacto con Dios. Por eso nosotros persinamos los oídos y los labios a todos los que son bautizados. A ustedes ya se les abrió el sentido para que entiendan la palabra de Dios, que es verdad. Dios te ama, para que lo proclames. Es el amor. Dios te ama y ha vencido el mal, y el amor con amor se paga. Y si tú respondes al amor de Dios con el odio a Dios, con el pecado mortal, pues entonces eres ingrato y te conviertes en un advenedizo y te mueves en la iglesia, en el pueblo de Dios, en la familia de Dios, como un extraño, porque no te sientes parte, pero esa es parte de tu conciencia que te funciona bien. Sin la gracia no puede haber crecimiento espiritual, ni salvación, ni conversión, ni santificación. Eso es importante que se entienda. Porque no por mucho que prediques, no por mucho que des catecismo, no por mucho que sirvas en la liturgia, vas a quitar tu pecado mortal si vives en pecado mortal. Para eso Jesús dejó la confesión, ¿no? Si quieres. Como hace tiempo una señora me empezó a regañar, pues su hija se metió a confesar. Les voy a contar lo que puedo decirles, porque la confesión es secreta, ¿no? El chiste es que yo le preguntaba, porque tenía conflictos ahí con su mamá, ¿cuántos años tienes? 20 y tantos. ¿Y por qué vives todavía con tus papás? Pues es que quiero tener una carrera profesional, tengo que tener a alguien. ¿Y has pensado en casarte? No, yo quiero ser profesionista. Sí, pero ¿has pensado en casarte? No, ¿y eso qué tiene que ver? Bueno, ¿para qué te llama Dios? Porque esa es la vocación. Ya tu profesión es secundario, ¿no? Pero si te lleva a casarte, seas médico, licenciado, maestro, eso es después de que tu vocación la estás desarrollando. Descubre tu vocación. O te llama a la soltería, o te llama a la vida consagrada, ¿no? ¿A qué te llama Dios? Y entonces se molestó mucho porque le dije, ¿y tú crees que Dios quiere eso, que tú seas profesionista para que después te casas? Pues claro que sí quiere eso. Bueno, ¿y cómo lo sabes? ¿Te has preguntado para qué has nacido? ¿Para qué Dios te ha llamado? ¿Cuál es tu misión? Y entonces ella testaruda me decía que Dios le había dicho que fuera profesionista. Ah, bueno. Y entonces yo le comenté, pues mira, si te quejas de tu casa, si te quejas de tus padres, que no los soportas y que tú a fuerzas quieres ser profesionista, pues salte de tu casa, ya estás grande, ponte a trabajar y estudia si quieres. Pero piensa qué vas a hacer de tu vida. Eso fue lo único. Saliendo de aquí, saliendo para allá, sale la mamá muy enojada a reclamarme y a decirme que me tengo que ir a confesar, que soy un quién sabe qué, que cómo le digo eso a su hija de que no sea doctora. ¿Yo? Yo no le dije eso, pero bueno. Si me cuesta tanto trabajo convencerla para que venga a la iglesia y usted sale con eso y gríteme y me siguió hasta allá. Esa es una sorda y una tartamuda, que ha hecho a su hijo una sorda y una tartamuda.
¿Quién es la que quiere que la hija sea profesionista? La madre. ¿Cómo la mujer la niña no se va a estar sintiendo mal estando viviendo con una persona que la forza a hacer lo que ella quiere hacer? Es absurdo. Fíjense cómo manipula el diablo las mentes de las personas, ¿no? A pesar de que reciben el bautismo. Y me cuesta tanto trabajo acercarla a Dios. Pues claro, con tu manera de ser, yo pensé entre mí, pues ¿quién quiere vivir contigo, no? Necia, terca, que quiere manipular a los demás y quieren que los demás hacen lo que ella quiera. Entonces, ¿por qué no había buscado novio? Pues porque la mamá no quería. ¿Por qué no había pensado en casarse? Pues porque la mamá no quería, porque para ella lo primero es tener una profesión. Ah, bueno, si tú naciste para eso, ¿en qué parte de la Biblia dice eso? Porque Cristo vino a salvar. Yahvé significa Dios salva, Jesús significa Yahvé salva. Tú naciste para salvarte. Tu vocación es a la santidad, a la unión con Dios. Pero la gente piensa que siendo profesionistas son excelentes personas. Y los médicos que matan niños con el aborto, o la eutanasia, o los abogados que cometen fraudes y te timan y te quitan todo tu dinero o te roban propiedades. Entonces yo le estaba haciendo una pregunta fundamental acerca de lo que ella es y quiere ser, no de lo que va a hacer. Eso es independiente, eso es parte de su actividad, pero no forma parte de su ser. Es hija de Dios, es templo del Espíritu Santo y tiene que tender a la unión con Dios. Este es un ejemplo claro de un sordo y un tartamudo. Entonces hasta allá me fue diciendo de cosas y vituperios y tontería y media, ¿no? Porque cree que yo soy como su hija. Pero como no soy como su hija, digo, me respetas a mí y respetas el sacramento. Ni te voy a decir lo que me dijo tu hija, ni te voy a decir lo que dije yo. Así que ya cállate y asume tú tus problemas. Y a mí no me eches la culpa de tus miserias. Así de simple. Si tú quieres vivir como quieres vivir, no metas a Dios. Y si tú quieres obligar a tus hijos a vivir como tú quieres que vivan, no metas a Dios. No seas una controladora, una manipuladora. Porque además eso es mentira. Desde el principio. Pero yo entendí que la joven estaba enojada porque no, ¿por qué le voy a dar la razón en algo que no tiene la razón? Si no ha pensado en su ser, en su existencia, en la razón del por cual Dios lo llamó a la vida. Esa es la pregunta fundamental. ¿Por qué estoy aquí? ¿Y para qué estoy aquí en la vida? Y esa pregunta no se las hacen. Lo que hacen es, ¿cómo voy a vivir? ¿Cómo voy a sobrevivir? ¿Cómo voy a obtener esto? ¿Cómo voy a hacer esto? Y ahí entonces entran, pues, el oficio, la profesión, ¿no? Pero eso es después de que reconoces quién eres y para qué eres. Por eso, una sorda tartamuda me trajo otra sorda tartamuda que se resiste al mensaje de Dios, pero que además no lo comprende. Y como no lo comprende, enseña lo que ella cree. Y no tiene nada que ver con la palabra de Dios. Si Dios nos hizo libres y Dios quiere que seamos autosuficientes, creativos, que vivamos en la verdad y que hagamos el bien. Y eso empieza por uno mismo. El que te creó sin ti no te salvará sin ti, ese es San Agustín. Entonces, ¿a qué veniste a la tierra? Pues a salvarte. ¿Y cómo voy a salvar? Conociendo, amando y sirviendo a Dios. Sencillo. Pero la gente es sorda y tartamuda. Y en lugar de Dios ponen otras cosas. Y como no le hacen caso a Dios, pues hacen relación con otras cosas, con otras personas, con otros afectos, y rompen esa relación con Él. Por eso fíjense lo que hace Jesús. Y le suplicaban que le impusieran las manos. Porque imponer de manos significa
el poder transmitido de Dios. Por eso a nosotros se nos imponen las manos en la ordenación sacerdotal. Nosotros a los que confesamos estamos imponiéndole las manos porque Dios les da el Espíritu Santo para el perdón de los pecados y para que puedan vivir con la fortaleza y superar todo pecado. Luego dice, Él lo apartó a un lado de la gente. Esto es importantísimo. Van, está toda la gente, llegan con Él, pero Jesús lo aparta a solas. Porque la relación con Jesús es de persona a persona, rostro a rostro, corazón a corazón. Tú no eres una masa anónima en donde un rostro se ilumina, no. Tú dentro de esa masa anónima eres una persona que Dios ama y a quien se dirige directamente, y por eso la relación es entre tú y Jesús, personal. Eso significa, lo separa de la gente. O sea, tu problema es entre lo que necesitas, lo que deseas de Dios y lo que Dios te puede dar, ¿no? Entonces nosotros debemos de buscar los momentos para orar, para pedir. Como dicen muchos, usted que está más cerca de Dios, no, quién sabe, a lo mejor tú estás más cerca de Dios. El que está más cerca de Dios es el que lo ama más que nadie, ¿no? Tú pide por ti, pide por tus necesidades, o pide por los sordos y los tartamudos que a veces te van a aparecer en el camino. Y luego dice, le metió el dedo en los oídos, ¿no? Esa perforación, ¿no? Como para romper lo que impide que escuches a Dios y que lo obedezcas. La gracia divina, eso se derrama en los sacramentos. Es romper la sordera, ¿no? Es una acción divina. ¿Quién puede curarnos? Dios, Jesucristo. Y luego, como la saliva concentra el aliento según en la mentalidad semítica, la concentración del aliento, el aliento es la vida, pero también significa participar de lo más íntimo de alguien. Entonces Jesús le participa su propia intimidad de Hijo de Dios, le da la gracia, eso significa, perfora el oído, le da la gracia para que pueda comprender la palabra de Dios y proclamarla. Porque el efecto inmediato es, al momento se le abrieron los oídos, se le soltó la traba de la lengua y empezó a hablar sin dificultad. ¿Por qué? Porque ya entendió, ya comprendió el Evangelio, ya sabe de qué se trata, y entonces lo va a proclamar sin miedo a nadie, ¿no? Esa es la maravilla de la participación en la vida sacramental asiduamente, como ustedes que vienen a misa a diario. Dios les da el entendimiento, les da la inteligencia, les da el discernimiento, les da la fortaleza para superar pruebas y tentaciones, porque Dios nos ama tanto que te separa y te dice, ¿qué quieres de mí? ¿O qué deseas de mí? En este caso otros interceden por eso, porque les digo que en el universo del sordo y del tartamudo no entiende nada, ¿no? Lo que alcanza a comprender. Así hay muchos en la iglesia. Muchos en la iglesia que predican cosas así que no tienen nada que ver con la salvación. Es difícil que la gente entienda así mientras permanezcan lejos de Dios y privados de su gracia. Por eso es importante la gracia de Dios. Sin la gracia de Dios estamos perdidos. Y luego dice Jesús, le dicen, Él le mandó que no le dijeran a nadie, pero ellos siguieron diciendo, ¿no? Y todos decían, qué bien lo hace todo. Y si nosotros tenemos esa convicción de que Jesús hace bien todo, ¿por qué no le hablamos? ¿Por qué no le pedimos? ¿Qué fue lo que le comenté a esa persona, no? ¿Y tú qué piensas de lo que te acabo de decir? Porque si Jesús hizo bien todo, y tú quieres a Jesús, como consecuencia de tu querer a Jesús, pues vas a hacer bien todo. No vas a tener estas
confusiones en tu vida, porque la claridad iluminará tu razón y siempre serás una persona asertiva. Ya ven que hablan de eso, de ser asertivos. Pues, ¿quién te da eso? El Espíritu Santo. Todo está en tu relación con Dios. Mientras más te unas a Dios, más comprendes el mensaje divino y más estás dispuesto a predicarlo. ¿No escuchas que en la palabra de Dios qué hermosos son los pies de los heraldos que traen la buena nueva? Hay que hablar de Jesús. No de lo que yo creo de Jesús, sino lo que es Jesús. No de lo que yo creo que enseñó, sino de lo que Él enseñó. Esa es la gran diferencia. Y eso solo se consigue con una relación íntima con Dios. Dios está contigo todo el tiempo. Está contigo cuando caminas, cuando vas en el transporte, cuando te acuestas, cuando comes, ahí está Dios. Cierra tus ojos y cuéntale a Dios lo que viviste en el día, y cuéntale a Dios lo que te falta, y cuéntale a Dios lo que te preocupa, y cuéntale a Dios lo que deseas. Él está ahí. Y Él lo hace todo bien. Y si hace oír a los sordos y hablar a los mudos, imagínate que no podrá hacer con nosotros. Por eso de tocar, de la saliva y de todo eso significa sacramento. Cuando tú comulgas, Dios te toca y te participa de lo suyo, de lo íntimo de su ser, su cuerpo y su sangre. Así es que eso es lo que nos enseña hoy el Evangelio. Si tú encuentras en tu vida a un cristiano que es sordo y tartamudo, pues intercede por él y pídele a Jesús que lo sane de esa sordera y de esa tartamudez. El que quiere a Dios habla, queridos hermanos, como quien quiere a Dios, con fluidez, con cariño, con certeza, con vehemencia. ¿No has encontrado curas que hacen que tu corazón se siembra y se conmocione cuando escuchas su palabra y cuando te sientes tocado por Jesús y que Jesús está haciendo que tu corazón late y se encienda en amor a Él? Bueno, es porque Jesucristo ha curado la sordera desde cura y le ha dado la capacidad de hablar. Así es que Jesús está dispuesto a ayudarnos y nosotros debemos estar dispuestos a ser ayudados. Que Dios nos guarde y nos proteja, y las cosas son como Dios las quiere, no como nosotros las queramos. A Dios que nos ama, le pedimos con fe, te rogamos, Señor, por el Papa y los obispos para que guíen fielmente a la Iglesia. Oremos. Te rogamos, Señor. Por la Iglesia para que ilumine el mundo con la luz del Evangelio. Te rogamos, Señor. Por nosotros para que crezcamos en la fe, la esperanza y la caridad. Te rogamos, Señor. Para que valoremos más nuestro ser cristianos, ser hijos y templos de la majestad divina. Te rogamos, Señor. Para que acudamos más constantemente a la oración en donde estemos, para nunca sentirnos desamparados ni abandonados. Te rogamos, Señor. Para que aprendamos a expresar aquello que más necesitamos y los anhelos más profundos de nuestro corazón a nuestro Señor. Te rogamos, Señor. Por los que tienen más necesidad de la misericordia divina. Te rogamos, Señor. Por los enfermos y los agonizantes. Te rogamos, Señor. Por las benditas ánimas del purgatorio. Te rogamos, Señor. Por las intenciones de esta Sagrada Eucaristía. Te rogamos, Señor. Dios Todopoderoso y Eterno, escucha las súplicas que tu pueblo te dirige a ti, que vives y reinas, inmortal y glorioso, por los siglos de los siglos. Amén. Vino y pan en oblación, esperan el milagro de
y agradable a Dios, Padre Todopoderoso. El Señor Dios nuestro, que has creado los frutos de la tierra, sobre todo para ayuda de nuestra fragilidad, concédenos también se conviertan para nosotros en sacramento de eternidad. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario. Es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar, Padre misericordioso y Dios fiel, porque nos diste como Señor y Redentor nuestro a tu Hijo Jesucristo. Él siempre se mostró misericordioso para con los pequeños y los pobres, para con los enfermos y los pecadores, y se hizo cercano a los oprimidos y afligidos. Él anunció al mundo con palabras y obras que tú eres Padre y que cuidas de todos tus hijos. Por eso con los ángeles y todos los santos te alabamos, te bendecimos y cantamos sin cesar el himno de tu gloria. Santo, santo es el Señor. Santo, santo es el Señor. Hosana en las alturas. Hosana en las alturas, bendito es el que viene en el nombre del Señor. Santo, santo es el Señor. Santo, santo es el Señor. Santo eres en verdad y digno de gloria, Dios, que amas a los hombres, que siempre estás con ellos en el camino de la vida. Bendito es en verdad tu Hijo, que está presente en medio de nosotros cuando somos congregados por su amor, y como hizo en otro tiempo con sus discípulos, nos explica las Escrituras y parte para nosotros el pan. Por eso te rogamos, Padre misericordioso, que envíes el Espíritu Santo para que santifique estos dones de pan y de vino, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, la víspera de su pasión, en la noche de la última cena, tomó pan, te bendijo, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo lo pasó a sus discípulos diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Cristo se entregó por nosotros. Por eso, Padre Santo, al celebrar el memorial de Cristo, tu Hijo nuestro Salvador, al que condujiste por su pasión y muerte en cruz a la gloria de la resurrección y lo sentaste a tu derecha, anunciamos la obra de tu amor hasta que Él venga, y te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de bendición. Mira con bondad la ofrenda de tu iglesia, en la que se hace presente el sacrificio pascual de Cristo que se nos ha confiado, y concédenos por la fuerza del Espíritu de tu amor, ser contados ahora y por siempre entre el número de los miembros de tu Hijo, cuyo cuerpo y sangre comulgamos. Lleva a tu iglesia, Señor, a la perfección en la fe y en la caridad, con nuestro Papa Francisco y nuestro Obispo José Antonio, con todos los obispos, presbíteros y diáconos y todo el pueblo redimido por ti. Abre nuestros ojos para que conozcamos las necesidades de los hermanos. Inspíranos las palabras y las obras para confortar a los que están cansados y agobiados. Haz que los sirvamos con sinceridad, siguiendo el ejemplo y el mandato de Cristo. Que tu iglesia sea un vivo testimonio de verdad y libertad, de paz y justicia, para que todos los hombres se animen con una nueva esperanza.
Acuérdate de nuestros hermanos que se durmieron en la paz de Cristo y de todos los difuntos cuya fe solo tú conociste. Admítelos a contemplar la luz de tu rostro y dales la plenitud de la vida en la resurrección. Y terminada nuestra peregrinación por este mundo, concédenos también llegar a la morada eterna, donde viviremos siempre contigo, y con Santa María, la Virgen Madre de Dios, con los apóstoles y los mártires, y en comunión con todos los santos, te alabaremos y te glorificaremos por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Fieles a la recomendación del Salvador y siguiendo su divina enseñanza, nos atrevemos a decir: Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación, líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz les dejo, mi paz les doy, no tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia, y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté siempre con ustedes. Y con su espíritu. Como hermanos se dan la paz. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo. Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor, yo no soy digna de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanar mi alma. Cristo, sangre de Cristo, agua del costado de Cristo, pasión de Cristo, oh buen Jesús, dentro de tus llagas, no permitas del maligno enemigo a la hora de mi muerte, y mándame ir a ti, para que con tus ángeles y tus santos te alabe y te bendiga por los siglos de los siglos. Amén. Oremos. Señor Dios, que quisiste hacernos participar de un mismo pan y un mismo cáliz, concédenos vivir de tal manera que, hechos uno en Cristo, demos frutos con alegría para la salvación del mundo. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Jesús dice: ocúpate de lo mío, que yo me ocuparé de lo tuyo. Sagrado corazón de Jesús. En vos confío. Sagrado corazón de Jesús. En vos confío. Sagrado corazón de Jesús. En vos confío. Haz mi corazón semejante al tuyo. Al tuyo. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo descienda sobre ustedes. Amén. Jesús los ama, Jesús los escucha. Acérquense a Él, no le tengan miedo, es bueno y todo lo hace bien. Vamos a orar por las vocaciones. Oración por las vocaciones. Padre Santo, que en tu designio admirable convocaste a tu pueblo por medio de tu Hijo, mira misericordioso tu mies de Tlalnepantla, manifiesta en ella tu presencia
de pastor y suscita por tu espíritu abundantes vocaciones sacerdotales, religiosas y laicales. Haz que nuestros jóvenes descubran tu llamado a la perfección cristiana, para que uniendo su generosidad, tu misericordia, se haga presente tu reino entre nosotros. Te lo pedimos por la intercesión de la Santísima Virgen María de los Remedios, Madre de Jesús, sumo y eterno sacerdote. Amén. Amén.